Hola, hola. Estamos en una nueva edición de La Frontera de los Libros, nuestro podcast donde tenemos a distintos invitados de la literatura nacional, en especial de la fantasía, ciencia ficción, del terror. Y el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, un amigo mío, editor de Aurea Ediciones y escritor de Ascensión Blanco. Así es que la dinámica que tenemos el día de hoy es un poco distinta al formato que teníamos anteriormente. Ahora va a ser un poquito más dinámica con hartas preguntas más, pero preguntas cortas donde vamos a ir conociendo un poco más del entrevistado que tendremos cada semana. Así es que, bueno, les invitamos a que sigan escuchando todos los podcasts que se vengan de aquí en adelante y el invitado que tenemos el día de hoy queremos que se presente él mismo. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo, Sí. mira, mi nombre artístico es JY Zafira F, Ujú. que es el abreviado de mi nombre completo, que es Yoptan Yusef Zafira Figueroa. Ya. Eh, y nada, pues estoy muy a gusto de estar invitado en su programa, don Claudio. Estaba esperando este momento porque soy un seguidor de La Frontera de los Libros. Muchas gracias. Uy, y bueno, la abreviatura de tu nombre es solamente por abreviarlo o tiene algún significado especial, o darle algún O sea, significado? a ver, tiene un sentido comercial, evidentemente, pero Ujú. además porque, bueno, mi nombre siempre ha sido complicado en términos de la pronunciación y de que las personas puedan recordarlo fácilmente, etcétera. Así que opté por la abreviatura y porque además en mi vida personal, mi amistad y la gente cercana me conoce como J, así que también tiene ese juego. Claro. ¿Y Yoctán qué origen tiene? Yoctán es un nombre bíblico que Ajá, aparece en un pasaje de la Biblia en el Génesis. sí. Es un nombre muy específico, aparece solo una vez en la Biblia, de hecho. Ujú. Mamá, como muchas mamás de esa época, buscaban los nombres en la Biblia. Mm. Así que encontró ese y le pareció que era especial y me lo puso y después a mi hermano también los bendijo con nombres que también partían con JO, porque esa fue su sello. Así que Ya. tengo tres hermanos más que empiezan también con JO. ¿Dónde naciste y en qué lugares has vivido? Yo nací en Santiago, Ajá. viví, cuando nací mis papás vivían en Puente Alto, vivimos ahí hasta los 4 años, de los 4 a los 8 viví en Arica, volvimos a Puente Alto hasta los 12, ahí partimos a Rancagua, donde viví hasta los 17. Cuando entré a la universidad a esa edad me vine a Santiago a vivir con mis abuelos, en Puente Alto de nuevo. Ujú. Volví a Rancagua 3 años después, un par de años más, donde volvimos a Santiago de nuevo a Puente Alto y ahí ya no volví a salir de Santiago. Estuve en Puente Alto mientras viví con mis papás hasta los 24 años y ahí me emancipé y viví en Providencia, Ñuñoa y actualmente vivo en Macul. Ujú. ¿Y con cuál de estos lugares te quedarías como el preferido? De El todos los lugares. preferido. Ay, 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 bueno. Puente Alto me gusta mucho, pero por un tema más nostálgico, el Puente Alto donde yo viví no es el Puente Alto de ahora, ni de cerca. Yo vivía en el casco histórico, por decirlo de alguna forma, no tanto en las partes más. Puente Alto es gigante, pero yo vivía en el centro, donde está la plaza de Puente Alto, ahí, en esa zona. Eh, pero ahora para vivir ya de adulto, para mí la mejor zona donde viví fue en Providencia cuando vivía en la calle California. Eh, California con Lyon. Ahí, en un departamento enano, viví, de hecho es el lugar donde más tiempo he vivido en mi vida, seguido. Y sí, ahí es muy amable la vida ahí porque uno puede estar, no hay peligros en la calle, podéis salir de noche, accesos por todas partes. Por lo menos mientras yo vivía ahí era así. Cada día que pasa la vida en la ciudad es más difícil y se va sobrepoblando todo, pero ahí me gustaba el ambiente del barrio. Claro. ¿Y cómo te decían cuando chico? Tú me contabas que ahora te dicen J, ¿y cuando chico también?
No. Mi apodo de J vino en la universidad. Ya. De chico, esto es una infidencia, pero en mi familia de chico, alguna parte de mi familia me decía y me dice hasta el día de hoy Tato. No tengo idea por qué, probablemente por la TA de mi nombre, pero sí, ese era el único apodo en realidad que tuve de chico que no fuera mi nombre. Y en realidad podría contar como apodo las múltiples pronunciaciones distintas de mi nombre en el tiempo, que pararon un poco cuando me empezaron a decir J, porque ahí ya no hubo mucho problema, pero hasta el día de hoy, en verdad, ya estoy acostumbrado, me da lo mismo, pero el apodo de verdad que he tenido en mi vida mucho tiempo es J, pero eso ya más de adulto, de chico era ese y nada más. ¿Y cómo te iba en el colegio? ¿Y para qué ramo eras bueno tú? En el colegio me iba regular, yo salí de la media con promedio 6. Tuve 6 todos los años, de primero a cuarto. Ya. Y porque yo estaba seguro que con eso estaba bien, cosa que descubrí que no era correcta cuando vi cuánto puntaje tenía en esa época la prueba de actitud académica. No me alcanzaba para nada. De hecho, me promediaba para abajo, pero bueno, nadie me asesoró bien, lamentablemente. En el colegio me iba bien en castellano. De hecho, yo apostaba fuerte que en la aptitud verbal me iba a ir bien. No me fue tan bien como esperaba. Y me gustaba también mucho historia. Eso era mi ramo favorito, en verdad. Historia, castellano, filosofía, cuando teníamos. Por ahí iba la cosa, siempre el lado humanista. ¿Y tu interés por la lectura cuándo comenzó? ¿O por la escritura también? Por la lectura de bien chico. Mis papás siempre hubo libros en la casa, cosa que ayuda harto para empezar a leer. Hay casas que no tienen libros, lamentablemente. Y eso ayuda a que no haya lectura y la gente no lea. Pero en mi casa siempre hubo hartos libros. Y mis papás me fomentaban que leyera. Los primeros libros que recuerdo haber leído por gusto, no porque los tuviera que leer por el colegio ni nada, son los papeluchos. Eso te estoy hablando de cuando yo tenía 7 años, o sea, desde que desde que aprendí a leer. Esos fueron los primeros libros que leí para divertirme. Y claro, un papelucho me debe haber durado meses leyéndolo, pero para mí eso era, o sea, los tenía todos, casi. Si no los tenía todos, los tenía casi todos. Y eso en verdad me despertó harto la curiosidad y la creatividad y que se me ocurrieran cosas. Y bueno, lo típico que uno cuando es cabro chico, pues, pero yo me ayudó a imaginarlo. La lectura, obviamente conjunto con otras cosas que también estaban presentes, como la televisión o otras cosas que te podían despertar las ganas de hacer cosas. Pero en el mundo de la literatura partí con eso y de ahí en adelante, bueno, siempre me gustó leer cosas en ese estilo y probablemente por ahí fue que me fui yendo más por el lado fantástico de las cosas más no tan empíricas. Así que sí, esos fueron mis primeros recuerdos leyendo, desde más chico. ¿Y siempre quisiste ser escritor? Cuando chico ya tenía comenzaste a escribir algún tipo de relatos, algún cuento, le escribías o transcribías tal vez los mismos cuentos que tú leías? No, mira, yo de escribir, lo primero que creé, donde escribía algo, eran cómics. Yo hacía una revista que era un plagio de Barrabases, que se llamaba Los Rompemallas. Y era divertido porque hoy, que todavía tengo algunas de esas cosas por ahí guardadas, me di cuenta que mis rompemallas eran rompemallas con Y, no con doble L. Nadie nunca me dijo que estaba mal escrito, así que así eran. Yo estaba seguro que estaba bien. Me di cuenta ahora.
Y ahí, claro, pues inventaba historias que te pasaban a los rompemayas, que eran muy parecidas obviamente a las de Barrabases, pero yo lo que hacía era un plagio porque de las Barrabases iba viendo las viñetas y algunas que me servían para la historia las copiaba. Y Ya. las dibujaba en mi historieta, y las que no encontraba por ninguna parte, esas ya las dibujaba yo solo, pero claramente eran muy distintas a la otra. No tenía el talento innato del dibujo, de la imaginación pura. Yo copiando siempre fui bueno, pero de adentro de la cabeza no tanto. Y que esa fue mi primera experiencia inventando historias. Después ya más adulto, o sea, no más adulto, más en la juventud escribía cosas, pero en realidad empezar a escribir como relatos o cosas que se me ocurrían, ideas, fue más en la universidad. En el colegio nunca escribí cosas así, me gustaba leer, pero de escribir, ya fue más en la universidad, y tampoco de escribir novelas, eran puras cosas sueltas que iba escribiendo, cosas más cortas, tampoco relatos de ficción, eran cosas que pensaba, cosas así, pero no relatos de ficción hasta ya más adultos. Eso me pasó habrá sido a los 25, 26 años por ahí. Ujú. ¿Y qué estudiaste? Yo estudié psicología, cuando salí del colegio entré a estudiar psicología. Ya. Sí, pero a la vuelta de 2 años y medio más o menos me di cuenta que no era lo mío, y a fuerza de varias cosas, entre otras que me estaba yendo como el forro, y me metí a estudiar publicidad dentro de la misma universidad, cosa que me gustaba mucho más. Aunque yo, cuando salí del colegio, cuando di la prueba de actitud, o por lo menos en cuarto medio, yo quería estudiar periodismo. Iba a estudiar eso. Y hasta el día de hoy creo que eso era lo que debía haber estudiado, pero bueno, no fue. Y por alguien me habrá dicho en algún momento ahí que periodismo había, o sea, que periodistas había muchísimo y que en verdad era perderse. Entonces me dejé llevar por esos comentarios y me cambié a psicología. Pero bueno, después que empecé a estudiar publicidad, me gustaba mucho más, me fue mucho mejor, pero tuve que dejarlo trunco porque hubo problemas económicos en la familia y me dijeron muchas gracias, hasta luego en la universidad, y ahí entré de lleno al mundo laboral y no salí nunca más. Pero yo creo que los estudios que tuviste, esos años que estuviste en psicología, en publicidad, yo creo que te han ayudado a la larga en tu carrera como escritor, tal vez. Todo lo que uno vive te ayuda, sin duda. Claro. Sí. Ahora, no puedo decir que gracias a o que hay cosas, no, pero sí te influencian y sí te muestran más cosas. Al final, cuando uno estudia, abre su horizonte y conoce sobre cosas que en general uno tiene nociones o pinceladas de, pero cuando estudias algo entras en profundidad y ahí te das cuenta de muchas cosas que están ahí que uno nunca no tiene idea, porque no tenés la posibilidad de meterte tanto en todas las cosas, porque es imposible. Pero cuando decides entrar en algo, claro, pues descubres un mundo de cosas nuevas que pueden o no ser lo tuyo, pueden o no gustarte mucho y querer que sean lo que vas a hacer el resto de tu vida, pero aunque no sea así, te dejan algo igual. Así que sí, evidentemente igual te influencian y te marcan dentro de lo que uno va haciendo como persona, más allá de lo que uno pueda crear si que uno es artista, en este caso. Tú eres actualmente editor, escritor y librero, ¿cierto? ¿O tienes también otra? Sí. Bueno, ya no voy a poner librero en mis títulos porque yo me consideraba librero cuando atendía la librería. Ahora que soy solo socio de librería, sería muy patudo decir que soy librero porque ya estoy metido ahí y yo respeto mucho el trabajo del librero porque tuve un año haciéndolo y es una pega que es monumental. Hay que tener mucho aguante para ser librero. Así que fui librero. Ahora soy solo socio de la librería en donde fui librero. Entonces, ¿cuál es tu rutina diaria en cuanto a lo laboral? ¿En qué momento le dedicas, por ejemplo, el tiempo a la editorial Aurea Ediciones?
Ni siquiera te voy a preguntar en el caso de escribir, porque con todas las actividades que tú tienes, y lo has comentado mucho, que te queda muy poco tiempo para la escritura. De hecho, no me queda nada de tiempo para la Ah. escritura, lamentablemente en este momento. Sí, bueno, yo tengo un trabajo formal. Soy asesor financiero de una compañía de seguros que no voy a nombrar, pero porque que se pongan con algo de publicidad en tu programa. Pero claro, en eso se me va gran parte del tiempo. Es una pega súper sacrificada y que requiere que uno invierta mucho tiempo y ganas y energía para que pueda funcionar y uno pueda vivir. Como te contaba, yo ya no soy librero, que era lo que estaba haciendo antes de esta pega actual, porque bueno, no nos fue como esperábamos, por algo nos cambiamos. Y yo tuve que lamentablemente salir de ahí y dejar ese espacio a la gente que está ahora, que son nuestro equipo que está haciéndolo muy bien en la librería ahora. Pero para mí fue tener que buscar nuevamente, salir al mercado, cosa que yo pensé que no iba a volver nunca más, pero tuve que volver igual. Y bueno, estoy ahora en esa pega, que es una pega formal y establecida, pero fuera de eso, mi tiempo lo dedico en 50% eso y 50% la editorial. Eso es lo que me consume todo el resto del tiempo libre, porque el trabajo que estamos haciendo en la editorial también es un trabajo titánico y que requiere muchísimo tiempo. Hay muchas cosas factores que uno tiene que considerar que a lo mejor uno no piensa que existen dentro de, pero una editorial es igual que cualquier otro negocio, tiene toda la parte administrativa y logística que uno tiene que manejar y controlar y que requiere muchísimo tiempo. Entonces no tengo más ese espacio para poder explotar mi parte creativa. Porque además, sí, yo soy nosotros somos dos en la editorial. Bueno, tú ya entrevistaste a la otra parte, que es Martín Muñoz Kaiser. Y tenemos dividida la pega en la parte creativa, que es Martín, que te contó ya cuando hablaste con él, y la parte administrativa, que ese soy yo. Entonces, además, no tengo ni siquiera tiempo para poder leer todos los libros que editamos a ese nivel. Cosa que para mí es terrible, porque yo quisiera poder hacerlo, pero no me alcanza el tiempo. Hablando de los libros, ya que estábamos hablando de la editorial, ¿cuál es el autor o libro que más te marcó? El autor o libro que más me marcó. Chuta. Difícil pregunta. Sí, puede ser en cuanto a tu vida en general, o puede ser como escritor, que te haya gustado harto, que te hizo, ya voy a escribir sobre este libro. Sí, mira, que no tengo como un libro que que sea como el libro de mi vida. Son varios libros y autores que me han marcado, más que un libro en particular. Mira, y esto me hace pensar que son cosas que sí me marcaron en la adolescencia, fundamentalmente, cosas que nos tocaba leer por el colegio. Siempre me gustó mucho, y creo que me lo leí como 20.000 veces, ya por gusto, no solo porque había que leerlo en el colegio, pero Los crímenes en la Rue Morgue de Alan Poe. Ajá. Y muchos cuentos de Poe me encantaban. Eso sí, era un placer que era voluntario. Me encantaba leer eso. Cuentos de amor, locura y muerte, por ejemplo, también otro libro que me leí más de una vez, también en ese mismo estilo. Me gustaba mucho. Bueno, leí Ray Bradbury en el colegio, que también me gustó mucho. Cosas que nos hacían leer, porque eso era parte de las lecturas complementarias, que en esa época todos leíamos lo mismo, no es como ahora. Claro. Entonces yo me fui fui conociendo esas cosas gracias a eso, porque mis papás, si bien tenían muchos libros, no iban tanto por ese lado, por el lado fantástico o de la ciencia ficción. De hecho, el único libro de ciencia ficción en este caso, o fantástico, ahí cada cual verá dónde lo encasilla, que estaba en mi casa y que sí lo leí por gusto,
fue El caballo de Troya, el primero, de JJ Benítez. Ese libro, por ejemplo, sí podría decir que me marcó en cuanto a el trabajo impresionante que debe haber sido escribir ese libro. Sí, o sea, es una cuestión... realmente ahí uno puede apreciar el oficio de un escritor que te quiere convencer de que lo que estás leyendo es real. Yo ahí por primera vez lo sentí, porque incluso yo creo, a esta época no, pero cuando yo lo leí, probablemente mucha gente se habrá sentido o habrá pensado convencida de que lo que leyó sí era real. Bueno, en ese tiempo y Benítez trataba de además vender eso como gancho para leerlo y para meterte más en la historia. Claro. El día de hoy es casi imposible hacer eso, pero en esa época todavía se podía. Entonces, sí, ese libro yo creo que me puede haber inspirado a querer contar historias que te hicieran creer o sentir que o podía ser real, podría haber pasado o podría pasar. Eso me marcó. Ahora que lo pienso mejor, gracias a tu pregunta, me acuerdo de eso, sí. De hecho, me acuerdo de algo divertido. Ese libro, que era una edición creo que era de Norma, muy antiguo, cuando salió un astronauta en la portada. Sí. Sí, con un caballo de Troya. Ese mismo. Uh-huh. Yo lo llevaba al colegio y lo leía ahí en el recreo, no sé. Y un día estaba ahí con el libro y llegó un profesor que en paz descanse ahora, hace poquito murió, y me vio leyendo el libro y me dijo, oiga, así medio enojado, ¿de dónde sacó ese libro? Yo le dije, un libro que estaba en mi casa. ¿Y por qué lo está leyendo? ¿Quién? Voy a hablar con su papá. Y se fue. No, mira, después, cuando me dijo eso en ese momento, yo dije, este viejo está loco. ¿Qué importa que esté leyendo este libro? Después, con el tiempo, fui pensando por qué me había dicho eso, y probablemente ese profesor de haber sido bien cristiano y todo, y claro, ese libro entraba un poco entra en conflicto directo con la creencia religiosa. Entonces, claro, por eso me dijo eso en ese momento, pero no pasó de esa anécdota, pero a mí me causó mucha gracia en ese momento. Claro, los mismos revuelos que podrían haber causado el Código Da Vinci. Claro, pero es que era otra época, pues estamos hablando de los 90. Todavía, ya estábamos entrando en un poco más moderno, pero todavía está el tema de no separar tanto la ficción de la realidad. O sea, sí, está bien, podría ser, pero era un libro de ficción. O sea, si yo tenía una creencia, no la iba a trastocar por estar leyéndola, pero bueno. Claro. ¿Tú tienes juguetes? ¿Figura de acción, videojuegos? Claro que tengo. Lo estoy mirando en este momento, que arriba una repisa arriba mío. Sí, me gusta, me gusta coleccionar cosas. Soy coleccionista como muchos ñoños. Uh-huh. Y sí, también tengo videojuegos. Ahora, te diré que mi Play 3, que es la consola que tengo, debe tener 80 capas de tierra encima. Porque la última vez que jugué debe haber sido unos meses antes que naciera mi hija, que ahora tiene 2 años, 2 meses. No la he vuelto a tocar porque, como te contaba, claramente no tengo un momento para hacerlo. Pero sí me gusta mucho. Tenía los últimos juegos que jugué. Bueno, me compré el Resident Evil Legacy, que trae todos los Resident Evil adentro, del 1 al 6. Y eso fue lo último que había empezado a jugar. Dije, ya, que voy a empezar a jugarlos todos. Llegué como hasta el 3 y ahí quedé. Así es que, bueno, ¿tienes figuras? Tengo figuras, sí. Tengo varios Batman, que es mi superhéroe favorito. Tengo algunos, ¿sí? ¿Y la Play? Y la Play, sí. En verdad, podría tener muchísimo más.
pero mis aficiones de este tipo fueron restringidas en mi casa ahora. Así que tengo mi DeLorean aquí a miniatura, un Sheldon, varios Funkos, pero están todos aquí apiñados juntos y no pueden estar repartidos por la casa ya, lamentablemente. Entre otras cosas porque mi hija los agarra y porque mi señora no es muy fan tampoco de que estén por todas partes repartidos. ¿Qué opinas tú de las redes sociales? ¿Qué opino de las redes sociales? Chuta, amplia la pregunta. Sí. Vamos haciendo un análisis tan profundo en tu caso personal. Puede ser que es necesaria, es buena en cierta medida, que tiene que ser bien, que esté bien utilizado. Sí, bueno, como todas las cosas en la sociedad, tienen pro y contra. Finalmente las redes sociales ahora son una expresión nueva de la vida en sociedad. Todo lo que pasa en las redes sociales se replica de alguna forma en la vida real, por decirlo así, aunque las redes sociales también son la vida real, pero las interacciones que existen, el buen uso y mal uso son cosas que también ocurren y ocurrían muchísimo más antes, obviamente, en el cara a cara, pero ahora se han trasladado a esta versión virtual que muestra lo bueno y lo malo del ser humano nomás. Y para mí, yo no las demonizo ni las santifico porque son parte de... Obviamente han simplificado mucho y yo creo que tienen igual más pros que contras. La posibilidad de conectarte con todas partes del mundo es algo que antes lo podías lograr solamente con tener algún amigo por carta. Era la opción que existía en ese... Yo tuve amigos por carta. Era a larga distancia. Claro, pues era la única forma conocí una persona el otro día que me contaba que lo que hacían era enviar cassettes hacia Europa, en que cada uno de los integrantes de la familia se grababa, no sé, por algún saludo, las cosas que habían pasado durante el mes, y las enviaba en el cassette grabado hacia Europa, y de vuelta ellos recibían un cassette grabado también desde Europa. Mira, ahora ¿Ah? Eso no lo había escuchado nunca. Sí, yo tampoco, pero me hace bastante lógica, es como muy bueno, sería como un audio enviado por WhatsApp. Claro, sí, po. O sea, es la versión arcaica de eso, po. Claro. Pero es que además la gracia era en ese tiempo que era con gente que no conocía ahí. Si la idea era conocer a esa otra persona y conocer de su país, de su cultura, po. Claro. Ahora, yo no me acuerdo exactamente cómo fue, parece que uno podía ir a buscar cartas al correo, no me acuerdo cómo era exactamente porque yo tuve un amigo de eso cuando era más chico, que seguramente mis papás me fomentaron el que lo hiciera, para escribir y todo, pero después tuve un intercambio de revistas con un amigo en España. Intercambiábamos revistas de fútbol, que es otra de mis aficiones. Se lo enviaba a Don Balón. Las Don Balón, exactamente, po. Yo tengo una colección gigantesca de Don Balón. Tenía acá todas las Don Balón porque yo estuve suscrito desde el 95, fines del 95 hasta el 2001. Todas. Después la Don Balón murió. Empezó a salir una vez al mes hasta que murió. Me encantaban los anuarios. Es que era el mismo. Claro, que eran como era más bacán que tener el álbum del campeonato nacional. Claro, pues no es que además que en ese tiempo los álbumes no eran lo que son ahora, pero claro. Las Don Balón, los anuarios, estaban todo el equipo y todas las fotos de todo, era de lujo. Y yo intercambiaba con ese amigo, él me mandaba anuarios de la Don Balón de España. Ya. Tengo un par de esos y también me mandaba revistas de Francia, la France Football, tengo un par de esas. Yo creo que alcanzaste a tener alguno donde salía Iván Zamorano. Sí, pues sí. De hecho tengo una gaceta de los Sport donde sale Zamorano en el Inter. Bueno. Y claro, pues, y ahí yo me mandaba las revistas y además nos contábamos cosas en la carta. Pues.
Él me contaba de dónde vivía allá en España, yo acá y así. Pero bueno, eso era forma en esa época. Ahora uno tiene la posibilidad de hablar con quien se le ocurra en cualquier parte. No hay límites para eso. Y es instantáneo. Entonces, eso es bueno, obviamente. Sí, conocer más y saber y todo nos ha hecho integrarnos como mundo, pero también tiene las partes negativas, porque también despiertan lo más oscuro del ser humano y estás expuesto a todo tipo de cosas, pero es como en la vida igual, ¿no? Lo que pasa es que ahora es masivo y es más fácil que te pase. Es todo más instantáneo, entonces por eso a lo mejor pareciera que es más terrible que antes, pero es igual de terrible, de una forma distinta nomás. ¿Tu red social favorita? Mi red social favorita creo que todavía es Facebook. Sí, yo soy como soy más viejito, quedé más pegado con el Facebook porque el Facebook fue lo primero. Entre Twitter y Facebook, porque estuvieron muy al mismo tiempo. Pero yo Twitter, a pesar que me hice una cuenta cuando apenas apareció aquí, no lo empecé a usar hasta hace poco. Yo en esa época Twitter era como muy poca gente lo usaba, no es lo que es ahora. Claro. Estoy hablando del 2007, 2008, sí. De esa época. Que también fue cuando apareció Facebook, 2006, 2007. Yo abrí Facebook en esa época, cuando la gente, algunos te decían, oye, abre Facebook, y yo era, sí, pues uno pensaba eso en esa época, porque habían otras cosas también, porque habían intentos de redes sociales en páginas que se usaban en esa época, como Terra, por ejemplo, no sé, cosas así. O Fotolog. Claro, estaba el Fotolog, pero eran versiones poco explotadas de lo que sí podía hacer, porque Facebook vino a demostrarlo, porque Facebook juntó todo en una misma finalmente, eso fue lo que hizo. Y claro, pues pasó esto que pasó ahora y claro, no se queda pegado en Facebook porque finalmente fue la primera, para nosotros por lo menos. Para generaciones más nuevas es Instagram, por ejemplo. Pero no, para mí Facebook. ¿Tú eres fanático del cine? Soy fanático del cine. ¿Tu película favorita? Chucha, una película, esto es lo mismo que con los libros. No tengo una película, son muchas películas. Bueno, soy cinéfilo, entonces tengo muchas favoritas. Ahora, si pudiera nombrarte algunas, que a mí me marcó una época, entre el 95 y el 2000 están como mis películas favoritas. Entonces ahí tení Matrix, está Forrest Gump, América X, el juego, The Game, la de Michael Douglas, de Fincher. Me quedé como pegado en esa época con las favoritas. Obviamente también los clásicos, El Padrino, Buenos Muchachos, me gustan las películas de mafia. ¿Qué más? Pensando en ciencia ficción, El Quinto Elemento, me gusta mucho. Pero son todas de esa época, ¿viste? Claro. Son como mis referentes. Pero me gustan muchísimas más. O sea, soy muy adicto al cine. Estoy siempre viendo. Ahora no tanto como hace 2 años o 3 años, por lo mismo que hemos estado hablando, pero sí. Me queda un poco desactualizado, pero trato de por lo menos estar viendo lo que se está hablando. Por lo menos, un par. ¿Y de las series? De las series también, pues lo mismo. Yo seriépata. Hasta hace 3 años veía todas las series, todas. La que me preguntara y la veía. Yo en esa época llegué a ver 25, 30 series al mismo tiempo. Wow. Sí, las veía todas. Ahora, 2 o 3, con suerte.
pero de series que me marcaron, Lost, que fue como vino de la mano de la época en que empezó a hacer la serie, empezaron a ponerse a la par con el cine hasta que la superaron, como ahora. Claro. Los Sopranos en esa época, que House, de esto más vieja escuela, pues, pero ahora obviamente Game of Thrones, la que estábamos viendo ahora, bueno, estoy viendo La Casa de Papel ahora, Stranger Things, las de Netflix típicas las veo, porque esas como que tienen más opción de verlas más fácil, porque todo el resto yo las conseguía, por ahí iba bajando. Antes que existiera Netflix, esa era la forma de verlo. Sí. O te los conseguía ahí en los DVD, o las bajaba. Todavía se pueden bajar, pues, pero ya con Netflix y todas las plataformas que hay, cada vez menos necesario. Claro, como que ya no vale la pena. Antes uno era fanático de Pirate Bay. Claro, sí, de hecho yo todavía tengo temporadas completas guardadas en un disco duro. Exacto. Que en verdad ahora ya es como para qué las tengo, si están todas o en Netflix o en Amazon o en cualquier otra de esas plataformas. Las cartucheras de discos de... Sí, pero de viejo, eso de juntarlas ahí es un mal de Diógenes digital, porque en verdad no tiene ninguna función. Pero ahí están, porque por si acaso, no sé. Pero sí, soy fanático de la serie. ¿Deporte que más te gusta o que practicas? Me imagino que el fútbol. El fútbol, sí, pues, sí. ¿Y de qué juegas? Yo soy lateral izquierdo. Juego futbolito, sí, no fútbol. Pero juego, hace 13 años tenemos un equipo en el que juego, y lo creamos con 2 amigos más y que bueno, hemos jugado desde hace 13 años, todo el tiempo, estamos participando en campeonatos. Así que sí, para mí eso es parte importante también de mi rutina, a pesar de que no hago mucho más ejercicio, hacía hace un tiempo, pero ahora ya menos. Pero el fútbol domingo sagrado. Sí. ¿Y equipo favorito? Colo-Colo, por supuesto, el más grande. ¿Tu relación con la religión? Mi relación con la religión. Wow. Otra gran pregunta. Mira, yo fui católico hasta, no sé, habrán sido los 13, 14 años, más o menos como la misma época en que leí El Caballo Troyano. No fue por eso, pero fui ferviente católico entre habrá sido los 10 y los 12. La época en que hice la primera comunión, estuve haciendo la catequesis, toda esa época, yo era de ir a misa todos los domingos y me sabía la misa de memoria. No sé, o sea, con Cueva no fui monaguillo, porque a lo mejor no había, no sé si habían en esa, no me acuerdo, pero estaba casi al punto de serlo. Así que estuve, y me leí la Biblia 2 veces, entera, a esa edad. Sí, y claro, pues estaba súper metido en el tema, muy, muy católico. De hecho me enojaba cuando mis papás no iban a misa conmigo el domingo, porque vivíamos al frente de la iglesia. Pero ya cuando me espabilé un poquito, me salió ese como adoctrinamiento que no fue mucho tiempo después. Fue cuando ya en el colegio, cuando nos fuimos a Rancagua, vino la época en que había que hacer la confirmación. Que no sé si se hace todavía, pero se hacía. Ahí como que yo dije, quiero hacer esto, y ahí como que me empecé a preguntar cosas, y ahí me di cuenta de mi error, y salí de ahí. Ahora no profeso ninguna religión. ¿Tu relación con la música? Con la música, también es fuerte mi relación con la música. Me gusta mucho. Yo siempre estoy escuchando música, siempre. Cuando ando en el auto, cuando ando caminando, cuando estoy trabajando, cuando sea. Necesito la música, es parte de mí.
Y soy bien melómano también, tengo muchos discos, me gustaba, Slash me gustaba, ahora que ya no puedo porque no tengo tiempo para nada, ir a ver música, ir a conciertos, eh, formé parte de un grupo musical en mi época universitaria, ¿Y qué tocaba? teclado, todavía tengo mi teclado ahí que también está con 80 capas de polvo, igual que el Play. Hasta que lo descubran. No, si ya lo descubrió la Trini. Me hace sentarla ahí de repente y se pone a pegarle a las teclas. Pero no, la música para mí es vital. ¿Y artista No. o grupo favorito hoy? Mi grupo favorito, Hoy, eh, claro. hoy. Bueno, Sí. también me quedé pegado con cierta época. Así que a Ya. pesar de que me gustan cosas modernas, para mí, bueno, mi grupo favorito en música anglo es Radiohead y en español y particularmente chilena me gusta mucho Lucybell, Gustavo Cerati también, mucho. Pude verlo más de una vez, tuve la suerte en vivo. Y bueno, me gustan muchos grupos, por eso te estoy diciendo porque son los que primero me vienen a la cabeza, pero me gusta, además me gusta mucho tipo de música. No soy solo de rock o solo de, no sé, pop o reggae o metal o no sé. Me gusta de todo. Lo que no me gusta mucho, o sea, no me gusta nada en realidad, es el reggaetón o el trap o todas esas cosas nuevas. No, No. a mí no son música. Pero bueno, gustos, colores. Jota, hablemos de tu novela, ¿vale? Bueno, Ya. Esta novela, Ascensión Blanco, pertenece a una saga, que es Ascensión justamente, y bueno, la primera pregunta que tengo al respecto es que siempre fue pensado como una saga o cuando tú comenzaste a escribirla, ¿te diste cuenta que daba para una saga? cuando comencé a escribirla per se, no, porque yo la comencé a escribir, las comencé a escribir en el 2005. De hecho, por eso en el principio del libro dice 10 años después. Claro. Es por eso, porque la empecé a escribir cuando tuve mi primer trabajo formal. Ujú. Trabajaba en un call center de noche, solo de noche. Entonces yo me transformé en esas personas que duermen en el día y todo. Entonces, como tenía harto tiempo muerto en las noches, un día dije, oh, bueno, que me gustaba, que escribí esas cosas que te contaba, dije, voy a intentar escribir una historia. Que en realidad mi idea original era empezar a escribir una historia que pudiera publicar en un blog. En ese tiempo se usaba harto tener blog, más que ahora. Entonces mi idea era ir publicando pedacitos de la historia. Que las personas lo empezaran a leer y se hicieran, en fondo, siguieran esa historia y fueran esperando que saliera el próximo pedacito. Que lo hacían algunas personas en otras páginas. Yo había visto eso, entonces dije, yo también quiero hacerlo. Y así nació esta idea, la idea base de esta historia, que era toda la parte del futuro o presente para la historia de Ascensión. Esa parte fue la que escribí en esa época. Y en realidad lo único que escribí fue como una parte del primer capítulo. Pero la idea en esa época no era la misma que es ahora. O sea, se mantuvieron algunas cosas como el lugar y el tema del régimen y los nombres de los personajes y los mismos personajes. Pero nunca jamás pensé en esa época que esto iba a ser un libro primero, ni menos una saga. Cuando lo retomé en el 2015 y dije, uy, a ver, le voy a dar una vuelta a esto, y lo empecé a pensar más y lo leí de nuevo y lo encontré horrible y dije, ¿cómo puedo haber escrito esta cuestión? Pero se puede arreglar. Entonces lo agarré y ahí empecé a crearle todo lo que viene alrededor y que es lo que uno trata de hacer cuando escribe una historia ya en formato novela.
Y ahí fue cuando ya escribiéndolo empecé a darme cuenta que sí podía escribir muchísimo más de esa historia y transformarlo en una serie de libros, porque todo el universo que está ahí en Ascensión nació mientras lo estaba escribiendo. Yo no tenía preconcebida esta idea de tengo toda esta cuestión y no me cabe en un puro libro, entonces tengo que hacerlo en varios. Claro. Fue surgiendo mientras lo iba escribiendo. Y bueno, el libro, este libro llamado Blanco, está narrado en forma paralela entre 2003 y el año 2205, ¿cierto? Así es, sí. De esta manera nos vamos transportando de manera alternada entre sucesos ocurridos en un pasado cercano al nuestro, que provoca un cambio radical en la vida del planeta Tierra y un futuro muy distinto al que nosotros esperaríamos producto de estos acontecimientos, ¿cierto? Entonces, claro, tú vas en un capítulo hablando del año 2003 y otro capítulo hablando del año 2205. Sí. Claro. Los protagonistas principales de la novela son dos amigos, son dos estudiantes universitarios, Juan y Jesús. Claro. Y están basados estos nombres en alguien en especial, en amigos tuyos. A ver, ahí hay dos cosas. Esos nombres, particularmente Jesús, tenía una intención un poco mesiánica cuando empecé a escribir esta historia en el 2005. Porque ahí tenía otra idea de lo que quería hacer con la historia. Entonces probablemente ese Jesús era una remembranza o incluso el mismísimo Jesús en esa historia. Aunque no estuviera explícito ni lo supiera a lo mejor el personaje, no tengo idea. Pero porque tenía esa idea de hacerlo por ese lado, con ese tinte más religioso. Pero cuando lo retomé, esa parte de la historia salió, no está en el libro. Pero mantuve los nombres, a pesar de que cuando lo retomé y escribí la parte del pasado y agregué un par de capítulos más y se lo mostré a mis cercanos y para que me dijeran qué les parecía y si iba bien, y a todos les gustó, pero a todos les pregunté si debía o no debía cambiar los nombres, porque Jesús y Juan y todo lo que tienen esos nombres, esa carga religiosa y todo, y la respuesta generalizada fue que no los cambiaran, porque le daban ese algo que puede que no esté ahí explícitamente, pero que si te querís meter e imaginarte cosas, podéis empezar a ver o hacer doble lectura o leer entre líneas de cosas que en verdad yo no las estaba buscando así, pero que pueden aparecerse. Al final las historias son para que las lee y uno puede encontrar y ver cosas que totalmente distintas al que está al lado tuyo y están leyendo la misma historia. Entonces me gustó dejar eso ahí precisamente para eso, para que existiera ese juego. Ahora, Juan, el personaje Juan, sí tiene ese nombre por un Juan, que sí existió. Ya. Y de hecho es el único personaje del libro que está basado casi en un 100% en una persona de la vida real. El resto son todos inventados, a pesar de que todos tienen cosas de gente que conocí o que conozco. Pero ninguno es específicamente esa persona. Bueno, hablando un poquito de la historia de manera cronológica comienza el año 2003, como ya lo hemos comentado, con un terremoto ocurrido en el Nuevo México, sí, que genera además una densa nube y una gran cantidad de desaparecidos, una cantidad de desaparecidos indeterminada. La carencia de antecedentes concretos sumado a una opinión de expertos y a otros sucesos que no correspondían a un terremoto generan dudas en toda la población mundial. Tras esto, Juan, Jesús y un grupo de amigos comienzan a recolectar evidencias que les permitan determinar si es algo normal, un experimento científico, una invasión extraterrestre.
No sé si estoy haciendo spoiler o... No, dale nomás, no te preocupes de eso porque ya ha pasado suficiente tiempo. Mientras en distintas partes del mundo se genera un enorme caos, producto de una serie de terremotos similares al de Nuevo México, y todo indica que las mismas consecuencias afectarían prontamente a Chile, por lo que el pánico también se apodera de nuestros protagonistas con el fin de lograr salvarse ellos y sus familiares. Uh-huh. A través de esta investigación se hacen algunas menciones a mitos chilenos, lo que hace un poco más interesante la travesía, y otro tema importante es el lenguaje utilizado, que es muy chileno, con nuestros propios modismos y garabatos, lo que ayuda a generar un ambiente real y para que el lector lo vea como que se siente identificado y que evidentemente la historia esté situada en nuestro país. Esto lo existe con este fin, ¿cierto? Para que sea leído acá en Chile por chilenos y lo entienda como bien propio de nuestro país, ¿cierto? Sí, o sea, a ver, mira, no, en realidad no lo hice con esa intención abiertamente. Yo no concibo escribir una historia donde los personajes son chilenos, o argentinos, o españoles, o de donde sean, y no actúen y hablen como habla un argentino, o un chileno, o un español en España, en Argentina o en Chile. No podría escribirlo de otra forma, porque yo estoy escribiendo ciencia ficción, si es que le queremos poner ese nombre. Podemos debatir sobre qué es ciencia ficción eternamente, pero bueno, yo considero que es ciencia ficción en tanto eso, en que me estoy basando en realidades, como esta, donde los personajes están en un lugar físico que existe y viviendo una realidad que existe o existió. Entonces, si es así, y no es fantasía, porque en la fantasía yo puedo hacer lo que quiera y los personajes pueden hablar como yo quiera y da lo mismo, porque las reglas las pongo yo. Pero cuando estoy escribiendo una historia que está basada en las reglas que todos conocemos, que son las reglas de la vida real, no puedo no hacerlo así, o sea, por lo menos para mí. Esto ya es una opinión personal, pero no podría escribir personas hablando en su idioma de una forma no natural, como un español neutro, por ejemplo, para ser más explícito. Claro. No podría jamás, porque no me sonaría real para nada. Por ejemplo, es como para mí ver una película en inglés doblada al español. Para mí, yo no puedo. De chico las veía porque no tenía yo otra opción, y en verdad uno se acostumbraba a eso, pero después, ya cuando tenía acceso a ver las cosas en su idioma original y todo, verlo en doblado es terrible, por lo menos para mí, me mata todo. Siento que se pierde la mitad de lo que dicen, la intención de las palabras, de todo, se reduce a la mitad. Entonces, no podría, porque para mí escribirlo así sería como traducir lo que realmente estaban diciendo. Es que vi el tema de las traducciones. Yo vi el Avenger Infinity War. ¿En español? No, perdón, Endgame. La fui a ver en inglés. ¿Ya? Y después, por acompañar a mi mamá, ¿La viste en español? la fui a ver en español, claro, porque ella prefiere verla en español, Sí. Porque por no leer es más fácil, Sí. más cómodo para ella. Y una parte que me llamó mucho la atención y me hizo odiar aún más las traducciones fue la hija de Tony Stark le dice en inglés, te quiero 3000. Sí. Y tenía un significado, el por qué te quiero 3000 y que viene de los temas del actor y todo eso que ya conocemos. Pero en la traducción al español, la hija le dice te quiero 3 millones. ¿Por qué? ¿Por qué te quiero 3 millones? O sea, no tiene ni siquiera un motivo. Podría haber sido justamente 3000 en la traducción. Y lo otro tampoco tiene concordancia con lo que quiere, con el motivo del por qué era. Nada. Entonces ahí me hizo odiar aún más la traducción. Bueno, mira, ahora se ha estado dando mucho el tema, se ha estado hablando. Hablando del tema con respecto a Evangelion en Netflix. ¿Has visto la polémica? Ya. Y ahí con los Pero Zodiaco. Exacto. Pero ahí tenía un ejemplo buenísimo, porque
sobre todo en una trama compleja como es Evangelion. Que bueno, en realidad es difícil entenderlo en cualquier idioma y con cualquier traducción, pero si además vaya a perder parte de lo difícil que es para entenderlo en una traducción que es pésima y que dice cualquier otra cosa que distinta a lo que está diciendo realmente, entonces termináis de decir, chucha, esto no sirve de nada. O sea, si quiero disfrutar la obra, bueno, a lo mejor no la vais a entender a la primera y vais a tener que verla, no sé, 4 o 5 veces, pero esa es la intención original de quien lo hizo, po. Si no se transforma en otra cosa y que no es lo que quería comunicar que lo estaba haciendo. Entonces para mí es una pérdida el hacer las traducciones o el no ser fiel a lo que estoy queriendo decir o al lugar donde estoy plantando la historia, los personajes, etc. Por eso es que yo lo escribo así, no necesariamente porque quiero que lo lean chilenos y lo disfruten, porque para mí es natural. O sea, yo esperaría, si una historia ocurre en Chile con personajes chilenos en esta época, que hablen como hablamos todos, si es lógico. Claro, y me hace sentido. Por ejemplo, yo he leído algunos relatos de gente mexicana y que están basados en México y claro, hablan con sus propios modismos de allá y uno lo entiende de manera perfecta y le hace más sentido de que están ocurriendo los hechos allá en México. Totalmente. Claro, no, o sea, es cosa, además que es cosa de ver el cine gringo. La cantidad de garabatos que dicen los gringos en sus películas es exorbitante. Y cuando acá en el cine chileno, mucha gente todavía, una de las críticas de la gente que dice que no ve cine chileno es porque hay mucho garabato. Es como, a ver, hay gente que disfruta de las películas de Hollywood, donde hay, o sea, cada frase tiene uno, prácticamente todas. Entonces, ahí está ese juego bueno, es un tema cultural igual, pero está fuertemente influenciado por el hecho de que siempre se nos tradujo todo, po. Ahí está el problema, po. De ahí viene que estamos arrastrando eso de que nos choca cuando vemos la cuestión como en bruto, por decirlo de alguna forma. Y que nos pasaba con el cine chileno, po. Como veíamos el cine gringo traducido, donde los fuck eran diantres, diablos. Sí, y en realidad estaban diciendo eso, estaban diciendo mierda o puta madre, no sé, cosas que uno diría aquí y que lo decía el cine chileno. Entonces la gente decía, pero ¿cómo? ¡Qué ordinaria! Tanto garabato. ¿Por qué no pueden decir diablos? Como, no sé, como lo, ¿cachai? Pero no era real, po. No era real. Pero nos acostumbramos a eso porque era lo que creíamos que era lo que era. Pero en realidad no era. Entonces ha ido costando sacarse esa cuestión de encima y en realidad nos ha ido costando a las generaciones, mi generación o generaciones más antiguas, porque en realidad las generaciones actuales no tienen ese trauma, gracias a Dios. Y yo lo he podido verificar y constatar con mi libro precisamente, porque como lo escribí así, no pensando en que lo leyeran solamente personas en Chile, y mi libro se ha leído en toda Latinoamérica y España, y los lectores de esos otros países lo disfrutan, porque además quieren leer cosas así, les interesa descubrir cómo es una historia en ese país en particular, cómo habla esa gente, conocer nuevas palabras, nuevos modismos, formas de comunicarse, porque mi libro, aparte de que tiene mucho diálogo así, también mi narración no es tan tradicional. Tiene también un agregado de la forma en que nos comunicamos ahora, en esta época. Entonces alguien podrá decir, bueno, es que esa prosa no es tan, no sé, romántica o clásica y le falta no sé qué. Bueno, podrá ser, pero yo siento que estoy contando una historia que es actual, que habla de un pasado cercano y de un futuro muy futuro,
no me voy a poner a estar narrando esa historia en lenguas, o sea, con un lenguaje romántico, porque no tiene nada que ver, no le calza. Entonces, por ahí va el tema. Yo lo escribí así porque siento que así se tiene que comunicar, sobre todo una historia como la mía, porque a lo mejor si fuera otro género o otras las circunstancias donde estoy ficcionando algo, podría a lo mejor pensar en escribir de una forma distinta y utilizar otros recursos y otras palabras. Pero yo siento que para esa historia, la que yo estoy contando ahí, siento que esa es la forma más óptima de contarla. Claro. Y bueno, y con respecto a la misma historia, acá se narra sobre 200 años después de estos extraños sucesos que ocurren en el 2003. La Tierra está dominada por seres extraterrestres que han incorporado su tecnología en nuestro territorio y se consideran dueños de los humanos, por lo que los hacen trabajar para ellos, controlando sus mentes, donde no tendrán necesidad de tener relaciones interpersonales, sin deseo de comer ni de dormir, ya que la ciudad se encuentra en un eterno día, no hay noches. Sin embargo, los humanos en una base ubicada en Santiago de Chile presentan comportamientos autónomos, lo que es considerado una falla en la programación a la que fueron sometidos. Eso representa un riesgo para los líderes de este régimen. Y estos dos humanos son Juan y Jesús. Sí. Es aquí donde aparecen dos personajes más que son muy importantes en el libro. Aquí Tlasi. No sé cómo. ¿Ah? Una duda generalizada. Claro. Representando a un gris, que los grises son estos seres extraterrestres, claro. Y sí, que esté a conocer cada vez más de la humanidad, casi como un admirador de estos seres humanos. Y aparece también Pilar, que representa a una ser humano nacida en una época posterior a la fecha en que ocurrieron estos extraños terremotos en la Tierra y que solamente le interesa la normalidad del orden establecido. Entonces aquí tenemos seres extraterrestres que intentan dominar la raza humana, pero también tú tienes como dos lecturas respecto a este libro. Tienes una lectura que trata sobre esta invasión extraterrestre y también tiene la otra parte de la historia que es como una suerte de nostalgia hacia los tiempos de fines de los años 90, comienzo del 2000 por ahí. Ya que vas mencionando distintas cosas que nosotros vivimos en esa época, por ejemplo la conexión a internet, el tipo de música, cómo se escuchaba en esa época. Sí, sí, bueno, abiertamente hago un homenaje a la época. Y porque bueno, lo que te contaba antes también con respecto a mis gustos, y es una época que me marcó y siento que es como mi época. Cuando uno le preguntan, o sea, cuando uno dice esa canción es de mi época, bueno, yo siento que mi época es esa, pues entre el 95 y el 2005, o entre el 90 y el 2005, por poner un poquito más. Entonces apelo harto a eso porque para mí sí, pues, trae un tema de nostalgia también, por lo que yo viví en esa época, muchas de esas cosas que narro ahí y esa dinámica de grupo que tenía es muy parecido a lo que tenía en esa época con mis amigos. Bueno, te contaba que uno de esos personajes era uno de mis amigos, y los otros son mezclas de todos los demás. Claro. Y sí, pues bueno, y ahí también se demuestra mi afición y mi necesidad de la música en todo momento. Por eso las canciones están presentes dentro de la historia abiertamente. O sea, para que el que lo está leyendo las escuche también. Las incorporé, traté de incorporarlas dentro del contexto de lo que estaba pasando para que le aportaran un poco más a la historia y no fueran solo una canción que estaba sonando en la radio o en el auto en el momento en que estaban los personajes pasando por ahí. O sea, todas las canciones tienen un significado en ese momento, más allá que sea solo una canción.
Entonces, bueno, eso es parte de mi melomanía, claramente. Hay gente que no le gustó que tuviera tanta letra de canción entre medio, y otros que les gustó mucho. Muchos, por no decir la mayoría, escucharon esas canciones por primera vez, cosa que a mí me sorprendió. Pero lo bueno fue que les gustaron, así que fue una buena. Claro. ¿Este libro cuántas ediciones tuvo? Porque entiendo que primeramente no fue editada por Abre Ediciones. No, fue su primera edición fue con Panspermia, una editorial que ya salió de circulación. Y esta es la segunda edición que está revisada, corregida, y que es mucho mejor que leer la primera. Realmente yo recomiendo leer la primera, aunque todavía se puede conseguir yo recomiendo leer la segunda. Todavía se puede conseguir la primera, queda alguna librería por ahí de quedar algún ejemplar, pero yo cuando lo leí la primera vez lo leí sí. en digital, claro. Ahora también está la segunda edición en digital, porque antes solo estaba la primera edición, así que ahora todos pueden leer la versión con menos errores que puedan leer. Sí, bueno, uno puede estar corrigiendo hasta el fin de los tiempos, pero yo siento que esta versión, la última, es la más óptima. Así que prefiero que lean esa. ¿De qué va a tratar Ascensión Negro? ¿Puedes dar alguna primicia con respecto a eso? Una buena pregunta. Sí puedo dar. Bueno, esto para los que no quieren saber nada, esta parte no la escuchen. Sí. Negro, bueno, va a seguir obviamente donde nos quedamos, en blanco, con la revelación que hay al final del libro, la llegada de Jesús, de Juan, Pilar y Gabriel a este nuevo Santiago. Nos va a mostrar un mundo que lleva todo ese tiempo viviendo ahí. O sea, esos años que pasaron, que no son los que creían Jesús y Juan, evidentemente traen consigo una generación, o sea, una civilización que está dentro de la Tierra hace milenios, no centenios. Entonces hay toda una historia debajo que además viene de la mano con ya un salto a la parte un poquito más fantástica, aunque yo siempre voy a tratar de llevar el tema de la ciencia ficción, tratando de explicar lo más que pueda cómo están pasando las cosas y por qué. Pero ese mundo que está dentro de este mundo no es exactamente que esté ahí. Hay un tema con realidades alternas con el que voy a jugar para poder explicar cómo es posible que exista este mundo dentro del mundo, cuando en la realidad sabemos que a lo mejor dentro del mundo está el núcleo nomás y punto, aunque todavía hay gente que igual cree que existe la Tierra dentro de la Tierra. También juego con esa mitología aquí. Entonces vamos a seguir la línea del presente de la historia, que es el futuro, con el grupo entrando y enfrentándose a esta realidad y ese mundo con todo lo que tiene y toda la historia que hay detrás, y ahí lo voy a ir emparejando, tratando de hacer el mismo juego que hice con el primero, con el otro grupo entrando a la Tierra, que es el grupo de Ramón y todos los demás salvándose, entrando ahí en Salamanca. Y ¿qué es lo que pasó? Que finalmente se va a ir juntando la historia mostrando qué fue de los humanos, los primeros humanos dentro de este mundo, y cómo organizaron la sociedad a partir de la realidad que les tocó vivir en ese momento, que además tiene el agregado de otra raza extraterrestre, que es la que también se muestra al final del libro.
que obviamente va a influir fuertemente en ese nuevo mundo para los humanos. Entonces, la historia va a ir contando de eso, cómo se fue desarrollando esto nuevo y cómo lo están viviendo en el presente Jesús, Juan, Pilar y Gassi, alias Gabriel, en ese Santiago, Nuevo Santiago, y ahí va a haber todo un tema también de una cosa religiosa, con secciones de humanos que viven de formas muy distintas dentro de esta tierra, pero que de alguna forma logran convivir en sociedad. Y bueno, y ahí ya no quiero revelar más cosas, pero van a ir descubriendo conexiones del pasado con ese presente que van a ir haciendo que los protagonistas descubran nuevas cosas y se sorprendan y sean parte de una cuestión que es más grande que ellos, que finalmente todo el tema con el áurea vital y cuál es cuál es la parte que juegan esta nueva raza con respecto al orden que tienen los Namu afuera, y qué es lo que va a pasar de ahí en adelante, porque ahí se empieza a desatar más fuertemente el conflicto grande, donde están estos personajes circunstancialmente, pero que ellos no son protagonistas ni mucho menos, lo están viviendo nomás. Yo cuento esa historia a través de lo que les pasa a ellos, pero lo que está pasando es mucho más grande. Y eso es lo que voy a tratar de lograr con el resto de los libros. Es todavía, si a lo mejor bien puede que los personajes, los protagonistas quizás vayan mutando, vayan apareciendo otros nuevos, el conflicto y lo que lleva la trama del libro es lo que está pasando a nivel macro, que no van a ser los protagonistas los que vivan eso, pero los que lo están viviendo tienen su propia historia y forman parte de esto otro que también nos va a hacer conocer qué es lo que pasa. Eso es lo que voy a tratar de lograr con la historia. Es difícil, pero quiero intentarlo por lo menos. Claro. Para allá va. Jota, ¿tú crees en la vida extraterrestre? Creo en la vida extraterrestre. Sí. Sí. ¿Y crees en los ovnis? He visto muchos ovnis en mi vida. ¿Sí? Fundamentalmente en Arica. Y estoy hablando de platillos, no de luz en el cielo. O sea, cosas realmente que no hay discusión alguna que eran naves no humanas. O si son humanas, secretos que desconocemos. Quiero pasar ahora, en esta parte final, a hablar de la editorial. ¿Cuándo ustedes deciden sacar adelante esta editorial junto con Martín Muñoz Kaiser? ¿Se trató de algún proyecto en específico y ustedes dijeron, ¿saben qué? Mira, tenemos... No, o sea, a ver. Mira, esto nació así. En Aurea Ediciones, el nombre, partió porque mis socios de Trayecto Librería, Bookstore, ellos tienen además su editorial, que es Trayecto Comunicaciones. Sí. Y de la que yo soy parte de la librería. Fútbol he visto. Sí, eso mismo. Yo ahí le propuse a uno de mis socios, Felipe, que creáramos un sello dentro del Trayecto para sacar libros de fantasía, ciencia ficción, etcétera, porque yo como estaba con mi faceta de escritor y conociendo a hartos escritores, estaba viendo en el fondo que no existía mucho espacio y ahí podía haber una ventana. Entonces le propuse esto a propósito de que Michel Dev quería sacar su saga Orbe. No tenía dónde. Entonces le dije, hagámoslo en Trayecto, pero hagámoslo con este sello, para darle un toque más de ciencia ficción, fantasía y especializarnos un poco en eso. Y ahí salió Orbe, que salió por Aurea Ediciones, pero al alero de Trayecto en ese momento. Y ese fue el único libro que alcanzó a salir con esa configuración de Aurea. Porque después de eso se acercó Carlos Páez originalmente, a proponerme que junto con Martín hiciéramos una editorial.
Y yo le dije, me parece una buena idea, yo ya tengo este nombre, podríamos traerlo para acá y usarlo para la editorial. Así que hablé con Felipe, le dije, me lo voy a llevar, él me dijo, no hay problema, aunque ahora todavía me dice que lo perjudiqué, pero él lo dijo abiertamente, me dijo, no hay problema. Y bueno, y armamos Aurea, creamos la sociedad, empezaron a aparecer los primeros proyectos que fueron los zombies chilenos, que era una antología en la que estaban trabajando Carlos con Martín. Claro. Y las balas de la Pampa, que también aparecieron más o menos por esa época, porque también los vaqueros andaban buscando casa editorial, no habían podido conseguirlo. Y Martín apostó fuertemente por las balas y no se equivocó. Y bueno, en el verano del 2018 tuvimos desencuentros del tipo profesional con Carlos, que en el fondo nos hicieron preferir ir por caminos diferentes, y nos quedamos finalmente Martín y yo en Aurea. Y ahí ya vino el trabajar para sacar Zombies y Tres Balas, que fue en abril de ese año, porque yo ya había sacado la segunda edición de Ascensión, pero eso fue un tema mío, fundamentalmente. Aunque ese fue, en estricto rigor, el primer libro de Aurea, como editorial independiente, fuera de Trayecto. La segunda edición de Ascensión fue el primer libro. Y después vinieron ya los originales en abril del 2018 con Los Zombies y las Balas, y de ahí en adelante no paramos nunca más hasta ahora. ¿Y cuántos libros han publicado hasta el momento? En este momento tenemos 23 títulos distintos publicados. Eso incluyendo algunas segundas ediciones, como la de Orbe Dividido, como las ediciones especiales la edición especial de Las Balas y la tercera edición, que claro, se podrían considerar libros distintos porque son con portadas distintas y todo. Pero títulos originales independientes son 23 en este momento. ¿Y cómo es el proceso de trabajo con los escritores? Ahí llegan, ustedes se comunican con ustedes. Mira, en un comienzo fue trabajar mucho con nuestro círculo, la gente que conocía, los escritores que conocemos dentro de este mundito, que no es un tanto más grande, o sea, no es muy grande en realidad, nos conocemos claro, casi todos entre todos. Ahí viendo cuáles son los proyectos que tenían, apostamos financiamos el 90% de todos los libros que salieron en el 2018, los financiamos nosotros. Apostando en el fondo a eso, a darle el espacio a los escritores y a generar un catálogo y a ir creando lo que queríamos con Aurea, que era el espacio para la fantasía, para la ciencia ficción y el terror, fundamentalmente. Y después a fines de ese año, después de las ferias, después de la primavera, después de la Filsa, ya no tuvimos que buscar mucho nosotros porque nos llegó mucho. O sea, ya ahí vino una avalancha de manuscritos y de escritores, sobre todo escritores noveles con sus primeros libros que nos han contactado hasta el día de hoy. O sea, tenemos este año Felipe, ya lo cerramos. Trini. ¿Cómo? Felipe, Trini, hay varios. Por ejemplo, bueno, este año estamos editando 10 escritores nuevos con su primer libro. Y el próximo año probablemente va a ser el doble. Este año ya no tenemos nuevas incorporaciones porque ya tenemos el año cerrado en cuanto a lo que nos queda por editar, que va a ser de aquí a octubre de este año. Y ya todo lo que nos está entrando ya estamos armando el próximo año, porque realmente es harto. Entonces es harta pega también el tema del proceso de la edición, porque nosotros, si bien tenemos los formatos de edición y coedición en la editorial, la coedición no es imprimir manuscritos. O sea, nuestro servicio no es cobrar para imprimir un libro, porque para eso es mejor que el escritor vaya directamente a la imprenta y lo mande a hacer.
Claro. El proceso con nosotros sí o sí requiere el proceso de la edición creativa. Obviamente, aparte de la edición ortográfica, que eso se da por descontado en cualquier parte, pero aquí la parte creativa es muy importante. Entonces, Martín se mete en profundidad con los libros y hay manuscritos que han variado completamente de lo que eran originalmente a lo que salió finalmente publicado. Entonces, porque nos interesa mantener una línea y no publicar cualquier cosa tampoco. Obviamente ha habido cosas que hemos tenido que rechazar, por ejemplo, porque requieren demasiado trabajo y instamos a los escritores a que lo trabajen más y vuelvan cuando lo hayan revisado un poco más, le hayan dado más vueltas, etc. Fundamentalmente porque somos 2 personas nomás. Probablemente si tuviéramos un equipo más grande, que lo vamos a tener en algún momento, vamos a poder trabajar más en cosas que necesitan mucho más trabajo y que igual se pueden sacar adelante. Pero en este momento, Martín, que es la parte creativa, ha estado sin parar trabajando desde enero, editando todos los libros que estamos sacando este año, que son muchísimos. No, hartos. Ustedes tienen distintos sellos. Sí. Claro. ¿Cómo funciona eso del tema de los sellos? Yo, la verdad es que no me he puesto a indagar mucho, pero entiendo que depende de cada género del que ustedes van publicando. Tienen Sí. un sello distinto. Sí, va por ahí. Nuestros sellos son tricéfalo, donde se agrupa fantasía y terror. Esos Ya. 2 géneros están dentro del tricéfalo. Está Soyuz, que es ciencia ficción exclusivamente, que es un sello que no hemos explotado mucho todavía porque lamentablemente los escritores actualmente en un 80% escriben fantasía y en un 20% escriben ciencia ficción. Los que escriben literatura fantástica, estoy hablando. Claro. Pero ya tenemos, de hecho lo que queda del año van a salir por lo menos 2 o 3 libros en el sello Soyuz y esperamos que para el próximo año venga Ascensión Negro, por ejemplo, y otros más. Claro. Está Kaiten. Hay que anunciar que dentro de ese sello de ciencia ficción viene la parte final de Orbe. Bueno, de hecho, yo creo que muchos lo están esperando. Viene ahora en agosto. Está Kaiten, que es un sello que está hecho para temas más esotéricos, místicos. En ese sello está Magia Austral, por ejemplo, que es un ensayo. Sergio, sí. Está Voz, que es un sello que lo creamos en realidad para narrativa en general, porque no estamos cerrados solo a literatura fantástica. Voz hasta ahora tiene solo un título, que es El Mal Nuestro, que es realismo sucio, el género estrictamente hablando, de que ese libro que no es estrictamente fantástico, porque son historias sin ese agregado, pero que es un género igual más oscuro, y que nos interesa igual darle el espacio, a pesar de que dentro de Voz tenemos espacio para otro tipo de narrativas más clásicas también. No se ha dado todavía no nos ha llegado ese manuscrito como para que entre ahí, pero si aparece en algún momento, probablemente va a salir por ese sello. Y esta Golondrina, que es el sello infantil, donde tenemos hasta ahora los cuentos con bigote. Es nuestro primero, pero el próximo año también vienen más. Esos son los sellos, son 5. ¿Te gustaría ir a vivir a Marte luego, después del año 2033, donde supuestamente comenzaría a llegar el hombre a este planeta rojo? No sé si me gustaría ir a vivir a Marte, pero probablemente me gustaría ir a Marte. Quedarme a vivir ahí, no sé, no creo. Me gustaría ir a Marte o a la Luna. Ojalá estemos vivos para cuando eso se pueda hacer. Claro, claro. Que sí, o sea, no sé si hay alguien que no le gustaría. Dentro del trabajo de la ciencia ficción, muchas veces se ha relacionado con la astronomía o los avances científicos que trae la astronomía asociada. ¿A ti te gusta la astronomía? ¿Sigues algún astrónomo?
en redes sociales o por YouTube? Me gusta, pero no a un nivel tan profundo. No soy tan aficionado. O sea, me gusta, si pudiera tener un telescopio a lo mejor lo tendría, pero probablemente si fuera así de aficionado ya lo tendría ahí en el balcón. No lo tengo. Pero sí me gusta, pero no tanto tampoco. O sea, no me he metido tanto en profundidad en el tema. Escuchábamos a tu hija de fondo y también nos comentabas de ella que tiene 2 años y medio. Sí, por ahí, va para allá. ¿Cómo se llama? Trinidad. Ya, ¿y tú qué opinas sobre la responsabilidad que tienen los padres en incentivar la lectura de sus hijos desde de temprana edad? De tener libros, leerle cuentos. ¿Qué opino? Yo creo que o sea, si quieres que tu hijo lea, es fundamental. Y tú eres partidario de que lea, ¿no? Absolutamente. La Trini no lee, pero está en contacto con los libros todo el tiempo. De hecho, tengo que andar quitándoselos porque si no pueden correr peligro. Sí. Y dentro de esto mismo, de lo valioso que son los libros, porque te los estás quitando para que no vayan a ser estropeados, ¿cuál es tu libro más valioso? Ya sea porque tiene algún valor efectivo o porque lo consideras como una reliquia que te costó encontrarlo por ahí. Mi libro más valioso, te respondo en un minuto, dame un segundo. Sí, es de Pauwels y Berger. No sé si tú alguna vez escuchaste sobre ese libro, pero La rebelión de los brujos es la segunda parte de una serie de 2 o 3, no estoy seguro 100%, que el primero es La llamada de los brujos, El retorno de los brujos, el primero. Este es el segundo, La rebelión de los brujos. Esta es una edición que tengo de Plaza y James, que es con tapa dura, está media destruida por el tiempo, pero para mí es súper valioso porque este libro, que tiene varias historias adentro, son historias fantásticas, pero que están narradas como con semi-noveladas. Es bien interesante. Y habla de misterios y de cosas que no tienen mucha explicación. Ese es un libro que atesoro harto. Para mí es un libro tesoro. ¿Y el libro que tú tienes en tu velador actualmente? Chuta. Mira, probablemente algún libro de la editorial, pero no estoy leyendo, pues es lo que te conté, no estoy pudiendo leer, eso es mi peor pesadilla, pero que te lo tengas debajo de la lámpara. No, mira, el libro el próximo que quiero leer es Un hombre sin nombre, es el próximo que voy a leer. Ya. Sí. Lo digo con un poco de vergüenza porque debiera haberlo leído, porque es un libro de editorial, pero no tengo el espacio. Pero mira, yo ya me estoy programando para ya el próximo año, si Dios quiere, voy a poder dedicarle más tiempo a la editorial y ahí un día por lo menos de la semana va a ser solo para leer. Porque si no, no va a pasar nunca. Y tengo que ponerme al día mucho. Y la última pregunta. ¿Te atreverías a dar una fecha para Ascensión Negro? No me atrevería a dar una fecha exacta, pero quiero que esté el próximo año, sí o sí. Sí o sí, sí. Mientras hay un libro de relatos, entiendo. Ese libro de relatos también espero que esté antes que Negro, pero difícilmente esté para este año. Voy a intentarlo, porque ese puede que lo puedo sacar más rápido. Pero si no está para este año, quizás pueda estar para marzo del próximo año. Ya. Sí. O sea, el próximo año tener más noticias tuyas en la parte ya de libros publicados. Sí, mi parte de escritor. En tu parte de escritor. Esa, mira, no sé si sacaste la cuenta, pero yo creo que respondiste más de 50 preguntas en todo este rato. Así es que la nueva dinámica que le quiero dar a este podcast de La Frontera de los Libros,
Así es que te quiero agradecer que hayas compartido un largo rato respondiendo todas estas preguntas y de manera muy entretenida, porque supimos harto de ti, supimos harto de la editorial, también del mundo de la ciencia ficción en Chile, sobre varias opiniones de actualidad, de las redes sociales, así es que te quiero agradecer por querer compartir este rato y también por querer contestar todas las preguntas, que de repente habían unas preguntas medias un poco más personales que otras, pero pero agradecerte porque la respondiste todas y con mucha buena onda, eso se agradece. No, bueno, gracias a ti, Claudio, en verdad. No tengo problemas de hablar de mi vida personal, ni mucho menos. Y además que me gusta poder conversarlo porque uno va aliando un poco esas partes de la vida con el trabajo. Y ahí los que te han leído pueden ir descubriendo un poco más de cosas que probablemente ahora les van a hacer lógica en mis relatos. Así que nada, pues agradecerte de nuevo y espero que podamos conversar después el próximo año sobre Negro. Sí, ningún problema. Así es que quedas totalmente invitado en un futuro, ojalá no muy lejano, y que podamos volviendo a conversar sobre lo que ha publicado hasta esa fecha áurea y también de tus publicaciones. Exacto. Así es que un gran abrazo. Un gran abrazo un saludo para Trinidad, que la escuchamos ahí, y que le siga yendo muy bien a la editorial y a ti también. Muchas gracias, Claudio, y un abrazo de vuelta. Ojalá que nos veamos en alguna feria pronto. Sí, totalmente. Muchas gracias a quienes escucharon este podcast de La Frontera a los Libros, y lo dejamos invitados para el próximo podcast, que va a ser con un amigo local en esta ocasión, que va a ser Carlos Lloró, autor de literatura fantástica, y ahí vamos a estar conversando de todos sus libros que ha publicado y sobre su vida que ha tenido en Chile, porque él es cubano y ha vivido varios años aquí en Chile, así que le vamos a estar preguntando sobre su vida personal también, viviendo aquí en nuestro territorio. Un abrazo a todos y muchas gracias, nos escuchamos.